Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar con esta nota, quiero agradecer a todas las personas que se vayan sumando a esta videotransmisión. Gracias por su tiempo. De igual forma, si la nota es de tu agrado, ayúdanos con ese like para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta noticia, pues tal parece que logran su cometido, señores. Así es. El día de ayer se dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en pocas palabras, va a hacer que el diputado Fernández Noroña se tenga que disculpar con Adriana Dávila, señores. ¿Qué fue lo que sucedió? De hecho, nosotros ya habíamos presentado esta noticia hace unos meses, y es que se había llegado a una resolución en donde estaban acusando al diputado Fernández Noroña de violencia de género. Pues, señores, se salieron con la suya. Y pues, como dice el diputado, una actuación facciosa e hipócrita del Tribunal Electoral, ya que pues tal parece que le quieren poner trabas al diputado, pues obviamente para poder reelegirse y para que lo pretenda hacer después en cuanto a pues su actuación política. El diputado del PT había realizado una expresión misógina contra una legisladora del PAN. Estas fueron las acusaciones. No sé si ustedes recuerden, si no, pues aquí se la refrescamos, la noticia. El 4 de octubre, ahí en Tlaxcala, había acudido el diputado, en el que había dicho algunos comentarios. No había comentado a quién, pues obviamente a alguien le quedó el saco y lo tomó como una, pues ahora sí que un tema de agresión de género. Vean ustedes nada más así rápidamente. El diputado federal del Partido del Trabajo aseguró que existe una actuación facciosa en su contra. Esto derivado de la resolución que dio a conocer el Tribunal Electoral. Violencia política de género en su contra. Vean ustedes nada más. Y es que el tribunal deliberó este miércoles, el día de ayer, que el simpatizante de la 4T sí ejerció violencia política de género en contra de la legisladora Adriana Dávila, representante del Partido Acción Nacional en el 2019, por lo cual ahora está obligado a externar una disculpa pública. Aquí les recuerdo qué es lo que sucedió. De hecho, les voy a presentar ese video para que ustedes también lo puedan presenciar y lo escuchen aquí en esta videotransmisión. Y es que el pasado 4 de octubre del 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso de Tlaxcala que, a juicio de la panista Adriana Dávila, constituyeron violencia política de género en su contra, al ligarla sin pruebas a los grupos de trata de personas en esa entidad. Eso es lo que había argumentado. Él había dicho esto. Me comenta que hay una diputada que fue senadora y que está vinculado a este tema de grupos criminales y que es más bocona que la chingada. No sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Páseme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que quiera abrir la boca. Estas fueron las palabras que había dicho, y esto lo catalogaron como violencia de género política. No es, ahora sí que por defender, pero hemos visto peores cosas que se dicen en el curul. Sobre todo hemos visto también las faltas de respeto que han hecho pues algunas senadoras. Nada más por nombrar una, que es la que se nos viene a todos en la cabeza así rápidamente. Lili Telles. Como con faltas de respeto también cuando van pues a compadecer. En el caso, por ejemplo, en el momento cuando fue el doctor Hugo López-Gatell, la forma en cómo se refiere a su persona. Esas faltas de respeto también cuando estuvo también Durazo, no sé si ustedes lo recuerden. Y ahí nadie dice absolutamente nada. Todo a ellos se les pasa. No es la primera vez que se tocan este tipo de palabras en cuando se están refiriendo entre ellos, pero tal parece que se la traen en contra de Fernández Noroña. Vean ustedes ahorita, así rápidamente. De tal modo que la legisladora promovió el 10 de octubre un juicio de protección a sus derechos políticos electorales en contra de Fernández Noroña ante la Oficialía de Partes de la Sala Superior, y al mismo tiempo la encausó al Instituto Nacional Electoral. Eso había quedado ahí. Sin embargo, al punto de que el INE determinó en noviembre del 2020 que el diputado del
Palacio de San Lázaro, había incurrido en la infracción de los derechos de la panista, pero el militante apeló, turnando al Tribunal Electoral, el cual ya determinó que el licenciado debe ofrecer una disculpa pública a la agraviada. Vean esto también. Incluso, fíjense nada más cómo están las cosas. El consejero electoral Ciro Murayama ya publicó vía redes sociales la resolución del tribunal, misma que coincide con lo determinado por el INE en su momento, motivo por el cual reiteró que Fernández Noroña está obligado a extender de manera pública su disculpa como medida de reparación del daño. Hola, déjame hablarte derecho. El Tribunal Electoral confirmó que el legislador Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política en razón de género contra la diputada federal del PAN, Adriana Dávila. Esto luego de que el INE acreditara la infracción y vinculara al diputado y a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a implementar medidas de reparación a favor de la diputada, y de que el diputado impugnara la decisión del INE ante el tribunal, argumentando que se violentó su libertad de expresión. Hoy, la Sala Superior confirmó por unanimidad la decisión del INE. Ahora el legislador deberá cumplir con las medidas de reparación y restitución, incluida ofrecer una disculpa pública, y en caso de que no lo cumpla, se le impondrán medidas de apremio, las cuales pueden llegar a ser incluso a su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. #Háblame Derecho. ¿Cuáles fueron las palabras que en su momento, en el 2019, había dicho el licenciado? Y ustedes, pues sabemos que es un canal abierto, pueden externar su punto de vista. ¿Qué opinan al momento? Si realmente pues es una medida, ahora sí que muy rigurosa, porque si el diputado pues no acepta no acepta dar las disculpas públicas, pues ahora sí que puede tener peores consecuencias, hacerles trabas. Ahorita lo vamos a escuchar, vean ustedes. Primero les quería presentar esto porque él había dado a conocer en su cuenta: hagan lo que hagan y digan lo que digan, nunca he cometido violencia de género. Las autoridades electorales están actuando de manera facciosa e hipócrita, buscando minar mi camino y manchar mi trayectoria. Pero será el pueblo quien decida mi destino. Efectivamente. Obviamente, entre los comentarios dieron a conocer qué había sido lo sucedido en ese 2019, y aquí se los dejo, vean ustedes. En 2019, sobre el delito de trata de personas, Fernández Noroña dijo: me dicen que hay una diputada que fue senadora y está vinculada a este tema, es más bocona que la fregada. Pásenme los elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca. Y la trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada a ese tema y que es compañera, no soy más bocona que la chingada. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Hacen elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca. Eso fue lo que dijo. En ningún momento mencionó ningún nombre. Me parece lamentable que ustedes, que deben velar por el respeto a la ley, no lo hagan y difundan una campaña de linchamiento en mi contra sin siquiera notificarme. Esta había sido la resolución del Tribunal Electoral que había confirmado que el diputado Fernández Noroña cometió violencia política de género contra la diputada federal Adriana Dávila Fernández. Vean ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad que el diputado federal del Partido del Trabajo, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, cometió violencia política en razón de género contra la diputada panista Adriana Dávila Fernández. En sesión pública por videoconferencia, la Sala Superior apercibió a Fernández Noroña y le ordenó ofrecer una disculpa pública a la diputada Dávila como parte de algunas medidas de reparación y restitución por haber cometido violencia política de género en su contra. A pesar de que el diputado argumentó que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión y derivadas de su actividad legislativa, la y los magistrados de la Sala Superior confirmaron la falta y advirtieron que de no cumplir con lo ordenado, se le impondrán medidas de apremio y la inclusión de Fernández Noroña en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género. Pues ahora sí que obligando al diputado Fernández Noroña a emitir una disculpa pública. Yo nada más lo que puedo decir, si se van a poner en esas, pues ojalá y sean parejos
cuando vean otro tipo de agresiones verbales, porque tal parece que esta fue pues la situación. Y lo vuelvo a reiterar, hay algunos que hasta se pasan de rosca y no dicen absolutamente nada, que sea parejo. Todos son tanto diputados, todos son senadores, independientemente pues si son hombres o mujeres, pues también debe haber el respeto entre ambas partes. Solamente pues eso nos queda decir a nosotros. Señores, como ya es costumbre, pues sale el diputado Fernández Noroña y comenta lo siguiente. Vean ustedes. Discutiblemente un tema que fue revivido en últimas fechas y que pretende cerrarme el camino, no solo a la reelección como diputado federal, sino pretende cerrarme el camino permanentemente, dejarme fuera de toda actividad política. Es una jugada perversa, es una truculencia de los que tienen responsabilidades electorales, que deberían ser imparciales y que están jugando evidentemente en favor de la derecha. Vamos a poner las cosas en contexto. El día de hoy me enteré en Twitter por Ciro Murayama que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había ratificado la sentencia que en su momento el INE hizo en mi contra, acusándome de ejercer violencia política de género. Violencia política de género, no violencia de género, sino violencia política de género. Ese es el término puntual. Violencia de género o violencia política de género es un eufemismo para hablar de la violencia contra las mujeres. A mí me parece que debería decirse claramente que se está combatiendo la violencia contra las mujeres. Y entonces es una perversidad mayúscula que a mí me acusen de ejercer violencia contra las mujeres. No lo he hecho, no lo haré. No está en mi visión. Siempre he estado en la lucha por la equidad, por la igualdad, por el respeto a las mujeres. Crecí entre mujeres. Entonces, es un esfuerzo que la derecha ha hecho permanentemente para colgarme ese San Benito. Y lo que hoy pretenden sancionar no es que yo haya ejercido alguna violencia política de género, sino es mi libertad. Lo que ellos están atacando, lo que les resulta intolerable, es mi firmeza, mi determinación, mi carácter, mi nula concesión para ser parte de sus farsas, de sus maniobras, de sus truculencias. Vamos poniéndolo en justa dimensión. Bueno, primero, Ciro Murayama determina hacer público algo que yo y que los medios ya lo traen, pero que el tribunal no me ha notificado, que le da la razón al INE cuando me acusa de ejercer violencia política de género, de octubre de 2019. En octubre de 2019 yo fui a una charla política en mi carácter de diputado al Congreso de Tlaxcala, invitado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, mujer, y por la presidenta de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva, mujer, ambas compañeras del PT, por cierto, a platicar sobre la situación existente en el país. En la parte de las preguntas me comentan sobre el tema de la trata de personas en Tlaxcala, que es un delito no solo gravísimo en Tlaxcala, pero en Tlaxcala hay un pueblo que se dedica a la trata de mujeres, además porque también es un eufemismo, trata de personas porque también se prostituye a hombres, a niños y a niñas, pero fundamentalmente es a mujeres y niñas a las que se les esclaviza de esta manera brutal, infame, degradante, que en pleno siglo XXI hay quien dice que es un trabajo, cuando en realidad es una de las formas de esclavitud y de explotación más terribles que puede haber contra un ser humano y contra las mujeres en particular. Ustedes me han visto aquí en las charlas, en los discursos, en la tribuna soy sumamente cuidadoso y en la charla soy coloquial. Y entonces, cuando me plantean este tema, yo me acuerdo y les digo, claro, hay una senadora, una diputada, que fue senadora, que es más bocona que la chingada, que está señalada permanentemente, o no sé si dije permanentemente o no, pero está señalada de estar vinculada a los grupos de trata de personas. Pásenme datos para la próxima vez que hable, ponerle una chinga, porque es una compañera fortísimamente agresiva contra el movimiento, contra el compañero presidente, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Pasó, inmediatamente hubo reacción. Yo no dije el nombre de la diputada, hay más de una senadora,
ni siquiera dije partido, y se pusieron el saco. Y se me fueron encima, y yo dije, estaba presidiendo la mesa directiva con quien yo tengo buena relación, Laura Rojas. Entonces Laura Rojas me dice, oye, ¿qué dijiste esto? Y la verdad es que inclusive, no minimizo el hecho, pero no tenía registro, pues tantas cosas. Y reviso, pues sí. No, qué barbaridad. Bueno, pues yo estoy dispuesto al debate, porque yo dije, políticamente es, como dicen los abogados, a reconocimiento, no lo dicen así. Cuando tú reconoces un hecho, pues relevo de pruebas, ¿no? No tienes obligación de probar lo que estás señalando. Yo que además no dije su nombre, quieren entrarle al debate, le voy a entrar con toda dureza y voy a decir, yo ni siquiera la mencioné y ustedes están aceptando que es ella, que es el PAN y vámonos, y no hay ningún hecho violento. Y yo he sido parte del debate además, en la tribuna de la Cámara de Diputados, y con mayor razón no podían emitir una sanción por ser parte del debate. Ahí no tenían ninguna posibilidad de decir que el fuero no cubre en todo momento la expresión de tus ideas y que tal o cual. Pues es evidente, hombre. Este es justo el ejemplo de lo que sirve el fuero. Porque con el fuero te evitas que te inventen un delito, porque tienen que acusarte ante la Cámara. Y si la Cámara ve que es una prefabricación para sacarte de la actividad política, pues no te quita el fuero y te mantiene bajo la responsabilidad. Si ve que efectivamente los elementos son de que eres presuntamente responsable, no es un órgano jurisdiccional, es más, no emite sentencia, pero dice, no, sí, todo indica que cometió el delito y pues que haga frente a su responsabilidad como cualquier ciudadano, y entonces te quitan el fuero. Pero la Cámara no determina culpabilidad o no, sino revisa la posibilidad de una utilización política de una acusación en tu contra. Es muy importante en ese sentido el fuero. Bueno, aquí es un asunto súper perverso, porque pasa por encima del fuero, te sanciona a pesar de que tienes esa protección constitucional. Asume atribuciones que no le corresponden aunque el tribunal lo ratifique, porque el propio tribunal en su sentencia inicial le dice, el tribunal dice yo no tengo facultades, le dice al INE. Fíjense, el tribunal no tiene facultades y manda a un órgano que es árbitro electoral a decir, bueno, a ver, revisa tú. Y el otro dice, yo sí tengo facultades, no tenía, se las dieron apenas en abril de 2020, de este año que pasó. Y después de un año emite una sentencia. Voy a volver al origen del tema y planteo cuál es el problema político existente. La sentencia dice que yo tengo que emitir una disculpa pública reconociendo lo que no hice, que cometí violencia política de género contra la diputada. Mi señalamiento no es por ser mujer, no es contra las mujeres, no tiene un planteamiento de ninguna lógica de esa naturaleza. Puede parecerles estridente, excesivo, lo que quieran, pero no tiene bajo ninguna circunstancia una connotación de que es una aseveración que aplica a las mujeres. O sea, si yo digo que un hombre es más bocón que la chingada, es exactamente lo mismo. Le voy a poner una chingada, es exactamente lo mismo, ¿no? Que está vinculado, que está señalado de vínculos con grupos de trata de personas. O sea, no hay ninguna, no ves una diferencia en el trato, en el género que tenga. O sea, una política, un político que está señalado de vínculos con grupos de trata de personas y que yo digo, utilizo estas expresiones. Bueno, nadie o sea, hay políticos que golpean a sus mujeres, que golpean a sus hijas, que se separan y no pagan la pensión, que son acosadores sexuales, que son violadores, que son violentos, que son terribles, no han sido tocados. La sentencia de ayer del tribunal, dice su presidente que está acusado de actos de corrupción, que es histórica, no habían hecho nunca una sentencia de esa naturaleza, y yo soy el primero, y entonces desestiman esto, no consideran ninguno de los argumentos. Yo mato a mi equipo, porque desde cuando les estoy diciendo que suban los dos documentos que se presentaron al tribunal, los dos los hicieron en una sola causa, en una sola sentencia. No les voy a decir quién lo hizo, quiénes lo hicieron, son abogados destacadísimos, súper conocedores del tema, sus argumentos son demoledores. Voy a poner un ejemplo. Para que una autoridad pueda sancionarte, requiere de tres cosas. Tener la autoridad, ser responsable de emitir la sanción correspondiente, estar en la ley tipificado de manera puntual y precisa la falta o el delito que se está cometiendo. Y tercero, la ley debe establecer
la pena mínima y la pena máxima para la sanción administrativa o penal o del tipo que sea sobre la conducta que se está sancionando. Nada de esto existe en la ley. No existe un ilícito. Reitero, apenas en abril de este año se hizo una serie de marco legal para la violencia, le llaman de género, contra las mujeres en realidad. No existía antes. Cuando el INE recibe esta denuncia, no tiene facultad alguna. La ley no establece la sanción. Hoy la sanción queda establecida de que es que te metan en un registro, el registro nacional, te inscriban en el registro nacional de violencia de género y que por lo tanto quedas inhabilitado 10 años de tu participación política. Ni siquiera hay debe haber seguramente sanciones mínimas, pero esa es la sanción máxima a que eres acreedor si eres acusado y ratificado de que cometiste conductas de violencia de género. Pues bueno, pregoneros, ustedes pudieron escuchar las palabras del mismo diputado. Pues tal parece que no le va a quedar más de otra que ofrecer unas disculpas públicas o ver hasta dónde va a llegar esta situación. Pero, pues así la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta noticia. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.